Estás en azul profundo, el color de tu tranquilidad, en compañía de Yolo e Iván. Un espacio donde convergen formas de pensar, cultura y experiencia. Libérate, comparte y escucha. Acompáñanos. Hoy chuchoteamos el tema autopista. ¿Has estado alguna vez en una? Hola, sí, muchas veces. ¿Y qué tal? ¿Qué tienes que platicarnos al respecto? Bueno, pues hay muchas anécdotas en cuanto a las autopistas. Ujú. Si tú has estado en algunas, Sí, por supuesto. Pues siempre que sale uno de viaje, en algún momento sales a una autopista, sea que vayas manejando tú o no. sí, Y hay muchos temas que hablar al respecto, como la velocidad, el clima que haya, si está mojado el pavimento. sí, sí, Incluso el tipo de material con el que está hecha la autopista, la diferencia entre una autopista en México y una acá, sí, las así es. rectas, las curvas, las subidas, las bajadas, si vas cansado. ¿De qué te gustaría platicarnos primero? Porque en este tema Iván tiene más experiencia. Pues mira, a mí me gustaría comenzar con lo primero que yo hago cuando voy a salir a carretera es Ujú, revisar todos los parámetros del coche que voy a ujú. usar. Los niveles. Así reviso las llantas, sus Ujú, condiciones, los frenos, el anticongelante, ujú, el líquido para limpiar el parabrisas, reviso que esté bien el aceite, ujú, trato de escuchar si tiene algún ruido extraño el vehículo y pues en general que funcione todo bien, ¿no? Que prenda ujú, bien, que la batería esté bien, sobre todo si es un viaje largo. Entonces, normalmente yo lo que hago es como una inspección primaria al ujú. vehículo, muy general, pero sí marcando ciertos aspectos importantes, ¿no? Como los que mencioné ahorita. ¿Con cuánto tiempo de anticipación consideras que alguien debería hacer una revisión a su vehículo cuando ya sabe que va a salir a la autopista, sobre todo en un viaje a lo mejor de más de cuántas horas consideras que sería largo? Pues un viaje largo, yo creo que ya más de 8 horas manejando Ujú. ya es largo. Sí, Sí, y primeramente hay que considerar que siempre es necesario estar al pendiente del vehículo y revisar ciertas características, así es. aún en la cotidianeidad. ¿Cuáles consideras tú que serían estos detalles a verificar cuando es la vida cotidiana y cuáles son los extras que deberías de verificar si vas a salir a un viaje largo y con cuánta anticipación deberías de hacer esta revisión, pues para que te dé tiempo de arreglar o de modificar o de cambiar lo que necesites para no arriesgarte a nada cuando ya sales? Pues mira, en la vida cotidiana yo creo que cada uno conoce su auto, entonces tú ya sabes qué tiempo es que le hiciste el último servicio, la última afinación, el último cambio de frenos, la verificación, entonces yo creo que eso es más de forma cotidiana, es que no le falte combustible para que justamente, bueno, yo aprendí que justamente el combustible es como un enfriador para la bomba de gasolina, entonces tenerlo en un nivel arriba de un cuarto es necesario para que siempre tenga Ujú, un mecanismo de enfriamiento la ujú. bomba, Y creo que en entonces el caso de algunos vehículos incluso les ayuda a mantener bien la bomba, ¿no? O sea, si no tienen al menos el cuarto que comentas, lo forzas. sí, pues Ujú, la bomba trabaja ujú. más en seco y se puede calentar, eso es lo Sí. que ocurre. Entonces, generalmente eso es lo del diario uso del vehículo, que revises que tenga combustible, que tenga el líquido para limpiar el parabrisas, que
los indicadores del auto estén bien, que Ujú, te avisen que si tiene algún detalle, tú te des cuenta cuando sabes conocer tu auto. ujú. Y ya sobre esa marcha tú sabes cuándo le tienes que ya hacer un servicio, también porque escuches ruidos Ujú. extraños o porque tú mismo sabes que ya lleva un tiempo que no le has hecho Sí, una revisión, ¿no? y sí se siente el vehículo cuando tú le acabas de hacer la afinación, que se cambian bujías, filtros, aceite y o sea, todas estas piezas se ponen nuevas, no nada más se limpian o no solamente se cambia el aceite, sí se siente una diferencia en el auto cuando estás acostumbrado a manejarlo y lo prendes, se siente más ligero. Sí, pues tiene mejor rendimiento el vehículo cuando tiene un mantenimiento más Ujú. cotidiano. Y ayudas a que te dure Perdón. más tiempo también en buenas condiciones, porque cualquier máquina cuando la forzas, evidentemente vas a reducir su tiempo de vida, si no de todo el vehículo, a lo mejor de ciertas piezas. Sí, y bueno, pues eso es cuanto al servicio diario, ¿no? Que lo utilizas el auto. Sí. Pero si tú vas a salir de viaje, yo cuando menos hago revisión con una semana de anticipación por si necesito hacer el ajuste en algún detalle del auto, hacerle algún servicio, cambiarle frenos, cambiarle llantas, o si necesita alguna reparación mayor, pero pues Ujú, generalmente son las que yo te comenté al inicio, ¿no? Se debe de hacer una revisión en general y lo ideal, yo lo que siempre hago es, si voy a salir a carretera en un trayecto largo, sí lo hago justamente después de un servicio completo al auto, ujú, ¿no? Un servicio de revisión, de cambio de aceites, de filtros, de una afinación y pues funciona muy bien el auto. Incluso con la semana que tiene de periodo antes de que tú salgas, sirve para que se asienten justamente los frenos, porque cuando haces un cambio nuevo de balatas y de disco, tienen que asentarse ujú, las dos piezas mecánicas y es necesario que tengas pues un poquito de uso antes de ya salir a carretera, ¿no? ujú. Así es. Supongo que no es indispensable, porque a lo mejor la audiencia podría pensar, bueno, no voy a cambiarle todas las piezas al coche cada vez que voy a salir a la autopista. Significa, si yo te entiendo bien, tienes que hacer una revisión, una inspección, como le llamas. Si tú no sabes, pues llevarlo con un mecánico para que lo haga. Y en este caso, si por ejemplo los frenos ya están por terminarse, pues evidentemente te puedes quedar a la mitad del camino y tener un accidente. Si los frenos hace poco que los cambiaste, pues igual y no los tienes que cambiar en ese momento, ¿no? Sí, y como te digo, normalmente tú conoces tu Ujú, auto, estés en autos que tú conoces. Si es, por ejemplo, en mi caso, que trabajé algún tiempo para una empresa de transportes, pues correspondía a la empresa hacerle estos servicios ujú, periódicos, como depende del uso del auto, pero pues cuando menos una inspección diaria era necesario, una inspección ujú, visual y un checklist. Y cuando salían a viajes foráneos, cuando salían los autos a viajes foráneos, sí se debía hacer una inspección más delicada del auto, pero eso es en empresas cuando tú no conoces el auto, pero ujú, estás confiando en que la empresa pues hace una buena inspección del vehículo. ujú. Sin embargo, tú también tienes la responsabilidad de hacer tu propio chequeo. Sí, el que va a manejar. Así es, de escuchar que todo funcione, que las luces funcionen, que Ujú, el cambio de altas y bajas funcionen, que las direccionales estén bien, que las luces de emergencia, el freno de emergencia. ujú. En general, haces una inspección más Sí, detallada cuando vas a salir en un auto que no es tuyo. Normalmente es como yo lo hago. sí, también si vas a salir ya a la autopista, pues eso ya lo sabemos todos, pero es una gran responsabilidad usar un vehículo porque prácticamente es como un arma. Puedes matar a alguien con él. Entonces, si actúas de manera irresponsable y no revisas algo y a consecuencia de esto hay un accidente o a consecuencia de que tú no vas con tus sentidos al 100% por diferentes razones,
pues no es correcto, ¿no? Sí, así es, ese es Sí. otro aspecto, ¿no? También tienes que asumir la responsabilidad de que tomar un vehículo es no nada más es encender el auto y salir, ¿no? Tienes que tener Ujú. cierta pericia. Así es. Y bueno, ¿qué nos podrías comentar acerca de los materiales con los que están hechos las autopistas? Por ejemplo, recuerdo que en algún momento me mencionabas que había una diferencia entre las autopistas de Canadá y de México por la cuestión del clima. Sí, mira, yo lo que encontré es que en México las autopistas que yo conocí eran en algunos casos de concreto asfáltico Ajá. y en otros casos es solamente asfalto. Entonces, la diferencia encontré yo que aquí no se utiliza porque muchas veces he encontrado que están reparando las autopistas, están haciendo reparando los baches. Ujú. Cada año, ¿verdad? Así es, Después de y la nieve. sí, sí, y tienen, bueno, le ponen asfalto Sí. a la autopista, entonces pensé yo, ¿por qué no utilizar concreto asfáltico? Pero estuve investigando que es un material que no permite una adherencia adecuada cuando está mojado o en condiciones de Ujú. nieve. Entonces, por eso es que se utiliza el asfalto y no el concreto, porque si no sería de por sí se patinan los autos con la nieve, pues en Ujú. condiciones de tener una autopista con este material, pues sería inevitable que habría muchos derrapes y muchos Sí, más quizá de más los que ya hay. accidentes. Sí, y en México sí se prestan en ciertos lugares por las condiciones del clima, sobre todo yo lo noté en algunas autopistas del sur, que justamente hace mucho calor, entonces Ujú. se presta para eso. Y también a eso se le suma el tipo de material que son de las llantas. Por ejemplo, las de México, yo no recuerdo que haya, o sea, recuerdo que hay de 4 sesiones, que son como normalmente las que se utilizan. Jamás yo recuerdo haber usado de invierno, entonces sí escuché que había diferentes tipos, pero pues le Ujú. pones unas de 4 sesiones y así te mantienes todo el tiempo. Pero acá sí tienes que cambiarlos porque las que son de invierno, el material de la llanta tiene mayor adherencia, es más suave. Entonces se acopla mejor y sumado eso el diseño que tiene, el dibujo de la llanta, pues permite que vaya disipándose la nieve cuando va pasando por ahí. Entonces, si tú tienes de las otras llantas, son más rígidas, el caucho es más rígido, Ujú. entonces tiende a no tener la misma adherencia. La cuestión es que si tú no cambias tus llantas de invierno y las utilizas en el momento Ujú. en que hace mucho calor, pues se desgasta más, sufre más desgaste porque justamente es de un material más blando. Sí, Se te van súper rápido, pero sí es necesario hacer esos cambios de neumáticos. sí, y bueno, nosotros no somos expertos en llantas, entonces estamos hablando de nuestra experiencia, pero si alguien de la audiencia tiene pues más conocimiento, tal vez nos podrían hablar al respecto ahí en los comentarios. Y una cuestión importante, como comentas, es el tipo de llantas que tienes. Por ejemplo, en México, las llantas que tienes, mientras no se te ponchen y no las cambias hasta que ya ves que ya el dibujo ya está gastado. Y acá las tienes que estar cambiando verano, invierno, para mantener, como dices, una cierta vida, Calidad, así ajá, es. de la llanta y también que hagan su trabajo, porque acá hay llantas incluso como con pinchos, ¿no? Parecido a los pinchos que se usan en las botas para caminar en la nieve o nieve y hielo. Sí, En algunas llantas tienen estos como clavos aplastados. sí, son pinchos, así es. Sí, Sí. y además las llantas hay de diferentes calidades, como en todo, hay unas muy baratas, otras muy caras, pero Ujú. es obligatorio hacer este cambio y si no lo haces también hay multas, ¿no? No recuerdo cuál es la fecha límite para poner las llantas de invierno cada año, aproximadamente. Pues mira, según yo recuerdo, es al 1 de diciembre ya Ujú. tienen que estar las llantas. Sí, Pero yo las cambio desde antes, yo las cambio desde sí. inicios de noviembre.
Y es que a mediados de noviembre generalmente ya empiezan las primeras nevadas, que no es muchísimo, entonces todavía puedes andar, aunque ya hay un cierto riesgo, porque también cuando pasan las quitanieves en las autopistas, avientan sal, ¿no? Sí, así es. O piedritas también. O bueno, eso es lo que he visto, avientan como piedrita de esa pequeña para que además de la cuestión del material de la autopista, la llanta y en conjunto con que quitan la nieve y avientan la piedrita y avientan la sal, eso hace que haya amarre y se eviten o se reduzca la cantidad de accidentes. Sí, así es. No sé exactamente qué material es, pero yo creo que es como asfalto, pero sin el chapopote. O sea, solamente como el asfalto así Ujú. en grano, sumado a los granos que echan Sí, de sal y que van quitando la nieve. Entonces eso es, y me parece que se quitan las llantas, se pueden cambiar por ahí de abril. Me parece que es cuando sí. ya las puedes cambiar, pero Y si las dejas, como comentas, se desgastan sí, y se ya. desgastan más. Y bueno, lo cierto es que si tienes unas de esas que mencionas de pinchos, Ujú, pues no las puedes dejar definitivamente en el verano porque en lugar de ayudarte va a ujú, perjudicar la adherencia que tiene es como si trajeras unos ujú. zapatos con los pinchos si estuvieras caminando Sí, así en la es. acera, ¿no? Ujú. Entonces ahí sí es, Como podríamos poner un ejemplo de los caballos que traen las cerraduras y los ponen a caminar en el pavimento, se pueden resbalar, mientras que si van caminando en la tierra, pues sí, amarran. es diferente, así es un poquito así Ujú. para verlo de un ejemplo. Sí, considero que incluso de los carros, ¿no? Dicen que trae ciertos caballos de fuerza. Sí, son muchos ahí. ¿Cuántos trae tu carro, sabes? No sé, pero seguro más de 200. Mm, tienes todo Tengo una armada de ahí, una caballería, una una caballería. caballería, así es, de Bueno, no jinetes. sé si es el término correcto, pero Sí, y sí, tampoco sé si son 200, ¿eh? Eso es lo que creo, pero bueno, igual es sí, más o así lo menos. sientes. Así es. Y Y bueno, bueno, otra sí, cuestión, no te quiero interrumpir, pero para que no se nos vaya a ir, es si llegamos a vivir incluso muchas, pues cada año en México, después de las lluvias o durante las lluvias, se empieza a notar que se hacen más baches. Y cuando ya pasa la temporada de lluvias, tienen que estar pasando a tapar estos baches, porque por supuesto no los pueden tapar cuando está la lluvia, porque si no, no se va a secar el el material con el que los material, van a rellenar. sí, Y acá se nota justamente después de la nieve, porque se empieza a derretir y una vez que está descongelada, pues como se convierte en agua y empieza a haber mucha humedad, o también en las temporadas de lluvia, igual se ven baches y los tienen que tapar cuando llegan pues las temporadas más secas, podría decirse, sí. pero todo va de la mano con lo que mencionas de estos materiales que se desgastan más rápido, pero que también no se pueden usar otros porque tiene que ver con la adherencia, ¿no? Sí, así es, sí, porque esto de los materiales, pues ya se hacen estudios previos para que puedan usar materiales adecuados, ¿no? Y algo que me faltó mencionar de las llantas es que sí tienen un indicador para cuando tú debes de cambiarlas. En las ¿Cuál es? llantas tienen el dibujo, Ujú, tiene una forma, por así decirlo, simétrica. Es decir, ujú, el dibujo es el mismo en toda la llanta, pero entre cada línea de dibujo, entre cada banda de dibujo, hay una pequeña línea que sale del neumático, que si el dibujo está tocando esa línea, es que ya necesitas sí. cambiarlas. Y si todavía no lo Ujú, tocas, es que todavía tiene tiempo de vida. Normalmente a mí me ha tocado ver llantas donde ya no existe ni el indicador de cambio de llantas ni dibujo, están totalmente lisas. sí, Pero sí sí es hay mucho una riesgo. manera de Ujú, saber antes de cuando tú quieras revisar tu llanta, ujú, entre las líneas del dibujo hay unas líneas entre ellas, como digamos puentecitos, sí. que son más arribita del límite de la llanta y abajo del diseño del Ujú, dibujo, y ahí puedes ver tú el límite de tu llanta. Si lo está tocando, debes cambiarla. sí, Normalmente dicen que eso debe tener en 4 milímetros más o menos de sí. distancia de donde está
la, el canal de la llanta hacia donde empieza el Ujú. dibujo, 4 milímetros a 5 está todavía aceptable, pero ya para cambiarse. Sí, otra cuestión que sucede y que se debe tener, sobre todo si vas en autopista, es que si se te ponchó una llanta y la cambias por la de repuesto, Sí, pues ya no van a rodar igual las tres llantas que te queden, vamos a suponer, y pones la de repuesto, que generalmente es como más chiquita. Cuando llegas a tu punto de destino tienes que ver este asunto porque todo tiene relación, la alineación, el balanceo, así el es. desgaste que ya sufrieron esas tres llantas y la nueva que vas a poner, porque si no es como si ya no estuviera totalmente plana la pisada Sí, sí, del como si auto. tú tuvieras dos zapatos y el del pie derecho está nueva la suela y el del pie izquierdo ya está muy desgastada, obviamente no vas a estar parado derecho. Sí, así es. Sí, es importante que en cada cambio de llanta se haga una alineación y un balanceo para que otra vez tu auto esté en condiciones Ujú, correctas de manejo, pero también para que no desgaste tu bolsillo, porque si tú lo dejas así, se desgastan las llantas de un lado ujú, y del otro lado están bien, y entonces al final la tienes que cambiar cuando no hubo un desgaste parejo. sí, Pero bueno, eso es más o menos de las generalidades sí. en las autopistas, ¿no? Que Y de lo que se hace antes de salir. bien importante que si sales a la autopista tienes que revisar la llanta de refacción, Así es. sacarla y asegurarte de que Tiene aire. tiene aire Sí, suficiente porque si te quedas justamente te pasa en un lugar donde no tienes cómo inflarla, pues ni modo que la pongas toda desinflada, o sea, no se puede, ¿no? No puedes sí, después ir a alta velocidad y con una llanta semidesinflada más chiquita que las otras y... sí, así es Ujú. complicado. Sí deben de Sí, verificarse varias cosas. nosotros por Ese es un eso muy buen punto el que siempre mencionaste. cargábamos Una bomba. una bomba de esas de bicicleta. Sí. En las emergencias nos sacaba bien de los apuros, ¿no? Sí, porque no falta que te encuentres autopistas que están llenas de sorpresas y a veces te puedes ahí llevar ahí un regalito de que se te poncha tu llanta o algo y pues es mejor que Sí, estés preparado para cualquier sí, situación. es que... Yo añadiría incluso un pequeño kit de herramientas para Ujú, que puedas resolver cualquier detalle, ujú, pero pues lo ideal es que tu auto vaya bien sí, verificado y pues sigas las indicaciones de la propia autopista, ¿no? Para asegurar que vas a estar bien. sí, si no sabes cómo solucionar estos principales problemas, pues no Consulta solo al aseguro, experto. sí, pues hay veces los seguros, ¿no? Los seguros estos de que son especialistas en que te mandan una grúa o te mandan un mecánico, Sí. dependiendo. Y si tú sabes cambiar la llanta, pues qué mejor, porque te evitas, inicialmente si te quedas a la mitad del camino, pues tienes forma de tú resolverlo y no tener que estar esperando a ver si alguien llega, o a lo mejor hasta si tienes señal en el celular para hablar. Sí, normalmente pues lo ideal es que estés preparado para cualquier eventualidad que Ujú, tengas, pero bueno, lo que intentamos hacer en este chuteando de hoy es justamente que hay ciertas cosas que puedes hacer para asegurarte que todo salga de la mejor manera, ¿no? sí. Como lo hemos mencionado, de hacer la revisión del auto, de las Ujú, llantas, seguir las indicaciones, manejar en buenas condiciones ujú, tú, no estar cansado, parar si es necesario para que te tomes un descanso, no usar el teléfono, no ir distraído, ujú. respetar los límites. Digo, hay de todo, ¿no? Habemos, nos encontramos muchas sorpresas cuando uno sale a carretera y para que asegures de que sea una buena Ujú, experiencia, pues tratar de hacerlo todo de la mejor manera, de la forma correcta. así Porque es. lo cierto es que yo te voy a decir algo que a mí en lo personal, eso es parte de lo que yo tengo muy, muy mío, es que a mí me gusta mucho manejar en las autopistas, en las Ujú, de México, en las de acá. He tenido la oportunidad de manejar en autopistas de México, en donde está al lado el océano. He tenido la oportunidad de manejar en autopistas
que van hasta casi arriba de la montaña Sí, es y muy ves ahí los bonito. barrancos ya. Ujú. He conducido en autopistas que sientes que vas en una alfombra de tan perfectas que están. Y también me encontré algunas que no son tan, tan que, que amables. la alfombra está un poco agujerada. Así es, y eso ha sido en los dos lugares, ¿eh? O sea, en Ujú. México y en Canadá he encontrado que conducir es un placer si lo haces de forma adecuada. Y en realidad siento yo que desde ahí comienza el viaje agradable, desde Ujú. que tú vas tranquilo en tu auto, Sí, seguro de que no vas preocupado por un detalle u otro, sino que solamente enfocado en tu viaje y conduces de una forma pues agradable, de verdad se disfruta. Yo eso es una de las cosas que disfruto mucho de tomar el auto cuando se ha podido, es solamente agarrar autopista y vámonos, dejas todo atrás, solamente lo que viene. sí, Eso es algo fantástico en mi opinión personal. así es. ¿Y qué nos podrías comentar acerca de esta cuestión de ir en la autopista en lugares donde pudiera haber lodo, donde pudiera estar lloviendo? En el caso de acá, donde te puede tocar una nevada fuerte y su relación con el limpiaparabrisas y el líquido o agua que pones en el limpiaparabrisas. ¿Cuál es la relación entre poner agua, poner un líquido? ¿Qué tipos de líquido hay? ¿Se ocupan en México? ¿Se ocupan acá? ¿Por qué? Bueno, pues esa pregunta es muy interesante, Yolo, porque a mí me ocurrió algo muy gracioso aquí, que lo voy a comentar como una anécdota para que también sirva como una lección para aquellos que a veces hagan lo mismo. Yo cuando llegué acá, en algún momento en que empezó el invierno, debía de cambiar el líquido limpiador parabrisas, Sí. pero en México yo le echaba agua al contenedor del líquido Sí, para limpiar el al surito. parabrisas. Así es, porque pues nunca se congelaba, ¿no? Y sí Ujú, hay líquido, pero yo solía echarle agua. ujú, Y acá le puse agua y se congeló toda la línea, ¿no? ujú. Entonces, después fue como que la bienvenida, entre otros detalles, porque recuerdo que mis compañeros de trabajo pues estaban riendo de que le había echado agua. Le dije, pues es que allá en México es lo que hacía ese sí, pero acá necesitas tener el líquido limpio parabrisas especial para -30 o -40 grados. Entonces, ese no se congela. Yo pude rescatar la línea, no hubo problema ¿Cómo porque hiciste? dejé el coche calentándose y le fui echando poco a poco el líquido el líquido que debía llevar. Le diste su té calientito Así para que es, se para que le se calmara. descongestionara. Y finalmente, pues el coche estaba muy nuevo, ¿no? Tenía poco Ujú. tiempo, entonces no hubo ningún problema, no se rompió la línea ni nada, pero sí aprendí esa lección. Entonces, una cosa muy importante es usar lo adecuado que el auto ocupa, lo que Ujú. se necesita, y sobre todo cuando son condiciones diferentes a las normales, ¿no? Normal es una temperatura promedio, que no pase nada, Sí, pero cuando estás en condiciones de variación de temperatura, sí es necesario, por ejemplo, en México, cuando vas en los lugares muy calurosos, necesitas tener anticongelante, no agua. Es mejor claro. que tengas No, y hay anticongelante. destinos donde no se lo pongas porque puedes desvielar el auto. Así es. Entonces, sí Y hasta ahí necesita tener llegó. el líquido adecuado por las Ujú. propiedades que tiene para mantener en la temperatura adecuada el vehículo. Y acá necesitas, por ejemplo, usar el líquido adecuado en todo, porque como ahí te digo, si tú, y también tenerlo siempre en funcional, porque aquí, igual que en México, en ciertos lugares hay polvo, por ejemplo, ¿no? Sí. Allá, y si está lloviendo, o pasa un auto Ujú, y salpica y todo esto, y si tú no tienes cómo limpiarlo, ujú. de repente eso se vuelve un problema de seguridad. Sí, porque te pueden, bueno, a mí me llegó a pasar varias veces que pasan en el sentido contrario, Sí, cuando la autopista en la que vas está pegado, o sea, sí hay está la contención o la división en el centro sí, de pero un aún sentido y del así, otro, pero cuando pasan cuando ya vas a muy alta velocidad, pues te avientan una una, pues como cubetada de agua, una enorme cubetada de agua, porque sí, ya no es tanto agua, sino casi lodo lodo, agua así es. o lodo nieve.
Así es. y es donde te puede nublar completamente el parabrisas. Si no estás listo, no tienes con qué limpiarlo. Imagínate, vas a 90, 100 kilómetros por hora y de repente ya no ves nada. En un par de segundos puedes tener un super accidente. Sí, entonces sí es muy necesario eso. Ujú, Yo lo recomiendo altamente que sí hagan el esfuerzo por ujú. ponerle lo que necesita el auto. Y acá, pues definitivamente yo no me voy no me ha vuelto a pasar eso y no me va a volver a pasar, Sí, porque siempre procuro ponerle lo que necesita el auto. Y es muy necesario, es básico, porque acá en la nieve, en el invierno, siempre te van a ujú. ensuciar el parabrisas, siempre. De hecho, es muy común ver los autos un Sucios poco, en el sí, invierno. en el invierno todos Sí. están En el sucios. verano todos están relucientes porque cuando se empieza a derretir la nieve ya toda la gente va a lavar su coche Ujú, al sí, autolavado. Y en el invierno los ves todos como si hubieran ido a hacer motocross en el lodo. así es. Sí, es Sí. eso. Entonces sí es muy necesario tenerlo Ujú. adecuado. Eso es en cuanto a pequeños detalles como los líquidos que utilizan en Y el el auto, parabrisas. pero también lo cierto es que las condiciones de manejo son otras. Entonces, a mí me ha tocado manejar en lluvia bastante Ujú, fuerte en México y pues lo que yo hacía era bajar la velocidad a un nivel en que yo sintiera el control del auto, aunque la velocidad eh, no fuera la top, es decir, no ujú, fueran 100, tampoco puedes ir más abajo del mínimo ujú. porque aquí al menos es y allá me parece que también es como de 100 y 60, pues tienes que Sí. ir en el límite para que vayas bien, digo, del parámetro y tomar las precauciones. Y acá, por ejemplo, cuando ya me ha tocado manejar en una tormenta de nieve, de plano no se ve nada, no ves nada a 2 o 3 metros. Sí. Entonces, yo lo que hice en mi propia experiencia de ese viaje fue un viaje de Montreal hacia Sherbrooke. Fue muy fuerte y de hecho yo vi varios autos al lado de la autopista que se habían salido Ujú. por lo fuerte que estaba el viento, la tormenta y la visibilidad casi nula. Entonces yo me fui despacio, además de que había mucha acumulación de nieve en los dos carriles que son de ida. Sí. Iba despacio, pero también cuando yo percibía que venía otro auto, ponía las luces de los cuartos para que estuvieran ahí avisando que ahí hay un auto, o sea, hacerte visible dentro de lo que cabe, entonces, y manejar en las condiciones que tú te sientas en control del vehículo, ¿no? Eso es como fundamental. Ah, Sí, de hecho se puede ver que por otro lado, también yo he notado que acá, justo entre ambos carriles en las autopistas, hay como una especie de zanja que a mí me da la impresión, no lo sé, ¿verdad? Pero es muy, muy particular. Yo creo que en algunos lugares incluso la hacen a propósito para que cuando se patinan los autos entren en esa zanja y no se vayan hasta el otro carril de alguna manera como cuando ponen estos lugares sí, como las para trampas, los como las frenos, ¿no? rampas de emergencia. Sí, porque vemos seguido cuando hay accidentes que están ahí los carros metidos, se van a estos lugares, pero Ujú. no chocan con árboles ni se van hasta el otro lado, porque a mí me da esa impresión, no sé tú Sí, qué yo también creo piensas. que es esa la razón de que haya justamente Ujú, esta zanja en medio, porque es bastante amplia justamente para que, o sea, el espacio ujú. para que un auto se tenga ahí, ¿no? Sí, Sobre sí, todo cuando hay condiciones de nieve. sí, así es, Entonces, yo creo que sí, no podré sí. asegurarlo, pero sí, mi opinión es que esa es la razón. Quizá alguien que nos escuche sepa cuál es el secreto de esas zanjas, pero de entrada yo me quedo con eso. Sí, y cuando hay un límite de velocidad en la autopista, por prudencia se debe de bajar, no tanto como para que el que llegue atrás se estrelle contigo. Si es necesario poner las intermitentes para avisar y con tiempo, de Sí, es eso. preferencia no quedarte en el carril de alta y siempre bajar la velocidad cuando puede haber niebla, lluvia, nieve. O una tormenta Ujú. de polvo también, no Sí, sé. en el caso de acá, cuando
está nevando, asegurarte de limpiar bien el toldo de tu vehículo, porque cuando vas a Así alta es. velocidad, la nieve que llevas en el toldo puede salir volando y caerle justo en el parabrisas al que viene atrás y nublarle completamente la Sí, así visibilidad. es. Sí, de hecho es una de las normatividades Ujú. que hay aquí de limpiar y ya ha salido varias veces en la página de la policía de aquí que anuncia justamente que debes de limpiar bien la nieve antes de salir porque es peligroso. Sobre todo en este invierno que ha habido mucha tormenta de nieve y sí, sí se acumula bastante Sí, la nieve sobre los autos y tienes que limpiarlo bien por la seguridad de todos. sabes que hay algo que ahorita me estoy acordando que a mí me pasó en la Riviera Maya. Tuve que manejar un día que estaba trabajando, llevar a una persona al aeropuerto y el carro se movía horriblemente, yo, al grado de que yo no sabía, porque era un carro rentado, yo no sabía si el carro estaba mal ¿Y o qué yo no era? estaba sabiendo manejarlo. Sí, Pero ya después entendí que era porque había muchísimo viento y al ir rápido. rápido, y no estoy hablando de que iba yo a exceso de velocidad, sino al ir a la velocidad rápida que te permite la carretera, Sí, sí. sentía yo que el vehículo se tambaleaba para un lado y para el otro. Fue horrible porque yo decía, ¿qué horas me mato aquí? Mato a los que vienen aquí conmigo, voy a terminar hasta en el bote. Se Sí, siente el mucha bote. incertidumbre. Sí, no, es Sí, horrible. es verdad, también me ha tocado esa mala experiencia de conducir cuando hay mucho viento. Y bueno, lo que yo hago justamente es, yo en mi experiencia personal, yo reduzco la velocidad hasta el punto en que yo puedo controlar el vehículo sin ningún problema. Normalmente puedo dar un ejemplo que me ha tocado, por Ujú. ejemplo, si vas como a 95, 100, se siente que incluso te mueve un poco la dirección Sí. del auto, pues le bajo, por ejemplo, a 80, Ujú. 85. Si sigo sintiendo que está demasiado fuerte como para ya bajar más allá del límite, que es 60, prefiero mejor salirme y esperar un poco. Si, yo sí creo que debes de darle prioridad a estar bien, a estar tranquilo, a no estresarte, a conducir seguro y nada vale más la pena que pues procurar el bienestar y la vida, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que si en algún momento ya me ha pasado, solamente que he tenido que bajarle. ¿Te ha pasado, recuerdas estos casos en los que está la nevada y además hace mucho viento Sí, y el carro ya no nada más estás peleando con que amarre para que no se resbale con la nieve, sino así que es. el viento no te jale y además te pasa un tráiler a toda Ah, velocidad sí, al lado y casi sí, casi sí. sientes que te lleva con él, ¿no? Sí, sí, también es muy común que pasen vehículos muy pesados Ujú. y pues tienen más peso, entonces sí se adhieren mejor, se conducen más seguros en Sí, esas tú vienes en un condiciones, vehículo más ligero. pero sí, pues lo ideal es eso, yo eso es lo que Ujú. hago y me ha funcionado, es Sí, reducir la sí. velocidad al punto en que yo controle el auto. Tienes que evaluar todas estas variables cuando vas manejando, cómo te vas sintiendo y en base a eso ver si te pegas a la derecha, si incluso pones las intermitentes. Otra cuestión de la que no hemos hablado son las luces, la importancia de las luces, sobre todo cuando sabes que vas a tener que manejar ya atardecer, en el atardecer, en la noche, cuando hay niebla, está nevando, está lloviendo muy fuerte, aún siendo de día. Las luces son indispensables para que el que viene atrás te vea y que tú veas al de adelante. Sí, de hecho, a mí me han sido más útiles las luces de niebla justamente en lugares donde se conduce en condiciones normales. Es decir, yo lo he intentado hacer aquí, poner las luces altas que le llamamos. Ujú. Esas serían las luces de niebla. Así es. Ujú. Esas son las que yo conozco, Ok, pero supongo que sí hay algunas particularmente para sí. niebla.
Y yo conozco así como las luces bajas, altas, ¿no? Ujú. Entonces las altas pues te dan más alcance para poder ver más lejos, pero normalmente cuando hay una tormenta de nieve, al menos a mí, no me ayudan mucho. De hecho, veo menos, porque veo como más blanco todo de frente. Y lo Sí, que hago es dejar las luces sí, todo brilla normales y más, ¿no? puedo ver Ujú, de la altura del ujú. coche hacia abajo la autopista y me voy dirigiendo por las señalizaciones, ¿no? Las líneas amarillas, blancas, más o menos lo que se pueda ver. Sí. Entonces, lo ideal es pues manejar en condiciones normales, pero estas luces sí me han servido mucho, esas luces altas o de niebla. Habrá que investigar si alguien conoce la Ujú, diferencia bien, pero esas luces altas sí me han servido mucho, por ejemplo, en las carreteras de México, ujú. porque sí te dan un gran alcance para que tú puedas ver desde lejos Sí, si hay como las condiciones de la pista, si todo está en orden, que todo vaya bien. sí. Ese es como Poder me han sido. calcular tu distancia en caso de que el de adelante se frene, tú también te alcances a detener para no irte a estrellar y también frenar a tiempo y tranquilamente para que el de atrás tampoco se estrelle contigo, ¿no? Porque obviamente si tú frenas bruscamente, no te estrellas a lo mejor con el de adelante, pero el de atrás sí viene y se estrella contigo porque está calculando tu frenado y no el de dos, tres carros adelante de ti. Sí, así es importante, ¿no? Por eso tener Ujú. justamente con lo que iniciamos este podcast, Sí, este capítulo, tener una buena revisión de tu vehículo sí. antes de salir a carretera para asegurarte que vas a llegar bien a la playa o a donde vayas, Sí, ¿no? ahí es a donde también aplican las leyes de la física, ¿no? De a la velocidad que vas para el frenado y Ah, sí, el todas las leyes de De hecho, Newton. nos ponían estos ejercicios en el bachillerato donde te dicen el tren va a tal velocidad y cuánto necesita para ¿no? O sea, todo Sí, así así y que dice es. uno, ay, ¿yo para qué quiero saber esto? Pues ahí están, mira, sí te sirven para saber Sí, sí te sirve. ciertos Sí, porque ya comportamientos. sabemos que de donde tú te frenas, todavía el vehículo lleva un impulso. Y además ahora también otra cuestión son los frenos estos, ¿cómo se llama? ABC, ABS. ABS. Ah, sí. No es el ABCD. No, no, no es así. ¿Cuál es la diferencia entre los frenos regulares y los otros? Porque creo que Bueno, eso tú lo puedes explicar los mejor. ABS son un sistema de antibloqueo. Ujú, Es decir, los frenos que se usaban antes del ABS ujú, eran frenos, ahora también, vamos, lo voy a explicar de forma que sea lo más sencillo que puedo. Cuando tú frenas una llanta en la bicicleta, sí. la llanta se detiene totalmente. Entonces, Ujú, a una cierta distancia, la adherencia en ese ujú, punto de la llanta se pierde. Entonces ya no frena, ujú, comienza a patinarse. Entonces lo que hacen estos sistemas ABS, que es ujú, Anti-Block System, sí. lo que hacen es que la llanta frena, se gira, frena, se gira, frena, Ujú, se gira, ujú. frena, se Solita, ¿no? gira. Entonces le permite Ujú, a varias etapas de la llanta mantener su adherencia y hacer un ujú, frenado más ujú. parejo, más propio y más seguro. Entiendo que para que no se patine, como comentas, pero también supongo ese para que no como que relinche, ¿no? El vehículo, como que se pare la punta y se voltee, Pues supongo yo. eso no estoy tan seguro que ocurriera en un auto. Digo, nada está descartado. Ujú, En una bicicleta sí pasa, a ujú. mí me pasó eso, Sí, porque si de que frenas en seco, la llanta amarra la llanta y entonces el impulso que lleva se va como de la, según yo, como de la cola del vehículo, se puede voltear sí, aunque yo hacia el creo que frente, pero con estos eh, frenos tú frenas en seco y entiendo como dice, sigue avanzando y detiene y sigue avanzando y detiene y entonces no hace ese frenado así tan brusco que permite obviamente esa adherencia para que para reducir las posibilidades de un accidente. sí, aunque tal cual como lo mencionas, no me imagino al auto haciendo eso, que frenes y se dé la vuelta totalmente. Pero te voy a decir que sí podría ser una circunstancia que se diera
pero porque se patine. Vamos a poner ese ejemplo, el auto Ujú, va rápido, se patina, pierde la adherencia y el volante se gira de alguna u otra manera que cree como un ujú, tope con la misma velocidad que va el auto, como si le pusieras un tope ahí de frente y justo ujú. la llanta como si chocara con la banqueta o con una piedra o con algo, con la misma velocidad del impulso, el peso y todo y la resistencia que está teniendo, sí podría ser que se girara. Pues hemos visto accidentes así infinidad Sí. en internet, ¿no? ¿Y tú sabes qué recomendaciones puede haber en caso de que tú ya vas a esta alta velocidad en una autopista y de repente sientes justamente cómo el coche se está resbalando? O sea, ¿qué debes hacer con el volante? Para empezar, según yo, no lo debes de soltar. No, definitivamente no. Eso es lo último que tienes que Pero hacer. después, ¿tú podrías dar alguna Sí, recomendación? bueno, mira, en mi experiencia, lo voy a decir en dos incidentes que he tenido y en los dos he aplicado esta dinámica Ujú, de la que voy a comentar ahora y he salido bien, bien librado. Entonces, ujú, en la primera fue en una autopista yendo a una velocidad aproximadamente entre 100 y 110 y se ponchó la llanta delantera derecha del auto. Entonces el coche ujú. comenzó a brincar de un lado, como tal ¿Fue la como si vez que se estuviera cojo. destrozó la llanta? Así es. Entonces el auto comenzó a brincotear de un lado y además a jalarme hacia el lado Ujú, de donde estaba ponchada la llanta. Lo que yo hice, porque pues ya no tienes caucho para frenar, ¿no? Entonces lo que yo hice fue simplemente soltar el acelerador y aplicar el freno, pero muy suave y soltarlo. Freno y suave y no soltar el volante, mantenerlo rígido, mantenerlo en control y dejar que la propia ujú, inercia del movimiento se fuera deteniendo. Eso me sirvió para que en un momento dado pudiera salirme con ujú, seguridad del auto sin hacer ujú. un frenado que probablemente iba a causar un problema grave, pues ya no tenías Sí, llanta, ¿no? inmediatamente poner las Sí, intermitentes para que los que vienen atrás sepan sepan que algo que ocurre. algo no está bien, para que no se acerquen, e incluso si tienes que salirte en espacio para salir y no se vayan a cerrar. Así es. Y la otra ocasión que también hice uso de esta técnica fue en algún momento yo venía conduciendo en la autopista que está aquí en Sherbrooke, que venía de Coaticook, Ujú, y pues estaba de esos días que hay como aguanieve en el piso. ajá, Entonces estaba muy resbaloso. Esa es la realidad. Y el límite son 100. Yo iba a 80 precisamente porque sentía que estaba no en tan buenas condiciones y la ujú, autopista no había pasado la barredora y no se había limpiado bien. Y entonces lo que yo hice en algún momento dado fue frenar un poco porque venía una parte de la autopista que daba una ligera curva, pero además en pendiente. Entonces lo que hice fue frenar un poco y sentí inmediatamente que el coche comenzaba como a perder el ujú, equilibrio, ¿no? Como a colearse, le llamamos, un poco así. ujú, Entonces lo que hice fue soltar el freno y dejar que fuera disminuyendo la velocidad por sí sola y apliqué lo mismo solamente que menos esta vez, porque cada que yo frenaba tantito, un poquito nada más, sentía que el auto se iba a virar de lo resbaloso que estaba, de la poca adherencia que había. sí, Entonces lo que hice fue dejar que el auto se fuera, dejar de acelerar, agarrar el volante con soltura, pero sólido, ujú, y entonces solamente dejarme llevar en la curva, ir controlando que se fuera deteniendo. Normalmente en condiciones que no hay nieve, se detiene muy ujú, rápido, pero en esta ocasión había tanta aguanieve que se siguió así pues varios metros. Entonces todo ese tiempo estuve controlando eso, ujú, pisando de repente un poquito el freno y así dejando que se detuviera solo. Y finalmente no se detuvo, pero se acabó la ujú. pendiente. Entonces ya se puso como que en una posición ya más en la que pudiera yo controlar mejor el auto. Y sí pude ya entonces frenar un poquito, dejar que bajara la velocidad y ya pude controlar el auto.
pero aún era una velocidad, pues siento yo que no era tan alta para la autopista que marca 100, pero sí, lo cierto es que también tienes que tener precaución en eso, porque de repente nada más empieza a ir más rápido el auto, ¿no? Y eso de Sí, no te patinarse, avisa. y eso de patinarse me ha tocado incluso aquí cerca de donde Ujú, estamos, hay una pendiente, me ha tocado ahí que yendo en esas condiciones de aguanieve, cuando me ha tocado en esa parte, que yendo yo a 30, 40 kilómetros, que es un área de ujú. 50, se patina el coche un poco ahí. Entonces, lo que hago siempre que voy ahí es bajarle a 25, 30, despacio. Como no es muy transitado, pues no hay problema. Pasas tranquilo y puedes pasar la pendiente sin problema. Eso es lo que yo recomendaría. En general, Sí, pues conservar la calma sí, y exacto, manejar la porque si entras situación. en pánico, sueltas el volante o de plano giras muy Sí, así es. rápido, pues vas casi casi que directo a tener un accidente. Así es. Y para que no se entiendan aquellos que no les ha tocado manejar en la nieve, cuando hablamos, eh, a veces hablamos de la nieve de diferentes formas porque efectivamente la nieve no siempre está en el mismo estado, podría decirse, a Así pesar de que es. es agua. eh, a veces está más o menos líquida, más o menos dura, tirándole a hielo, tirándole a agua. A veces muy A veces suave. está muy suave y cuando hablamos de esta agua nieve, yo lo llamaría así, a menos que tú me corrijas si encuentres otra forma. Ujú. Agarras tu nieve de limón, te Sí, pones en el rayo del sol sí, y ya se te está derritiendo, ya estás tratando de comerte lo último antes de que deje de ser nieve, pero ya es más agua que nieve. así es, pero Esa sigue siendo. consistencia sería exactamente, según yo, como parecido a lo que nosotros llamamos acá cuando ya es agua nieve. Sí, que también ese término lo he escuchado en México, ¿eh? Ujú, También, sobre todo en algunas zonas, por ejemplo, hacia Hidalgo, ujú. he escuchado que la gente comenta, hoy va, cayó agua nieve en la noche, ¿no? Y te levantas y está la capa de hielito sobre Sí, donde hay agua, por sí, ejemplo, pues lo ¿no? han de vivir más en estos lugares que sí cae Ujú. como cerca del Nevado de Toluca Sí, sí, y y otros bien como lugares lo que hay, dices, sí, pero sí, yo no en también. todos. Como bien lo dices, yo también le Sí, llamaría así a ujú, esa, la sí. descripción la haría de esa Sí, forma. entonces imagínate que se te cae al piso Sí, y caminas sobre ella, pues esa inestabilidad que se siente es la que sientes cuando vas en un vehículo manejando en, sí, así es. en estas condiciones. Complicado, ¿no? Aunque por eso es mejor la nieve de rompope. Aunque hay alguien que sí, aunque conozco a alguien que dice de grosella, siempre grosella. O sea, ya sí. Entonces, pues bueno. Esos son raspados, creo. Sí, sí, A mí sí me gustaba la nieve de limón cuando subían en el autobús, pero bueno, eso lo vamos a sí, dejar no te para otro creas. episodio. Nos falta tocar todavía un par de cosas. Te voy a preguntar acerca del lenguaje de los camioneros en las autopistas. ¿Qué nos Muy puedes interesante, sí. comentar? ¿Qué le puedes sugerir a la gente cuando ven X o Y comportamiento? Sobre todo con las luces, creo, ¿verdad? Sí, pues mira, yo no sé si esto sea como tal una parte de una reglamentación, pero lo que sí es Sí. que hay un lenguaje no escrito, un comportamiento no escrito de los camioneros. Y bueno, yo que estuve trabajando como transportista, aprendí muchas cosas, tanto de uno como lo hace o como aquel que no trae el camión. Por ejemplo, generalmente los camiones tienen una mejor visibilidad que los autos que son más bajitos. Entonces, en algún punto de rebase, ellos te pueden indicar con las direccionales si tú tienes la oportunidad de rebasar o no. Entonces, si te da la indicación con la direccional de que debes de mantenerte del lado derecho, pues es que no puedes rebasar, es que debes de mantenerte ahí.
si te da la indicación del lado izquierdo, es que tú puedes pasarlo, ¿no? Ujú, Entonces, ese es como yo lo aprendí, porque también, como te digo, no hay un manual de esto, ¿no? Entonces, también el hecho de ujú, las luces, que es como una forma de agradecer cuando ujú. lanzas las luces, un pequeño destello nada más del cambio de luces. Como un clic clic, ¿no? Pero con Así las es, luces. como pues gracias, o también como voy a Ujú, pasar, o también cuando ya pasaste, por ejemplo, y te ayudó a que pasaras sin problemas o te dio el espacio, pues también de repente poner las luces, los cuartos rápidamente, ujú. como para indicar el flashazo de gracias, ¿no? Sí, nada más habría que revisar bien esto de las direccionales, porque a mí me tocó compañeros que hacían este movimiento de las luces direccionales a la inversa. Es decir, cuando ellos querían que no pasara el coche, le indicaban hacia la derecha y cuando querían que sí pasara a la izquierda. Ujú. Entonces, ahora sí que en esa parte es cuestión de que tengas las precauciones adecuadas, porque Sí. también puede ser la interpretación de que está conduciendo. Ujú, Pero las que sí son seguras son las avisar que vas a pasar o que hay alguna situación con las luces altas y bajas, los cambios de luces, ¿no? Respetar que la distancia, cuando tú vienes a lo lejos, pues puedes traer las altas, pero conforme te vas acercando a los otros autos, por cortesía bajarlas, ¿no? Para que no lastimes la visión del ujú. coche que viene enfrente. Sí, Son sí, porque pequeños eso es muy detalles. desagradable, sobre todo ya en la noche vas manejando, de por sí luego lastiman los ojos, las luces, y si todos los que vienen Sí, con las así luces es. altas, te lamparean, Así es. sí es molesto. Pues sí, esto de la cortesía de los camioneros, y también hay que hablar un poquito de los servicios y los vehículos de emergencia, que si tú ves que adelante va una patrulla o quitanieves o ambulancias o cualquier vehículo de emergencia, como puede ser también los bomberos, pues tienes que reducir la velocidad acorde a la zona en la que estás, siguiendo las reglas, pero Ujú. también vigilando, porque de repente puede salir alguien corriendo, puede también ser que tienes tú que mantener una cierta distancia, como cuando van quitando la nieve, Sí, así es. que se van haciendo las patrullas como en zigzag, con la Ujú. intención de avisar de que no debes de No rebasarlas, y rebases. si a ti te ocurre, pues te pueden multar, Pues de entrada a pero multar y también puedes tener un puedes accidente. provocar un accidente. Entonces, tener cuidado con esto. ¿Y qué pasa con los animales? ¿Te ha tocado que se te atraviesen animales cuando vas Sí, manejando en las sí me ha tocado. autopistas? Me ha tocado varias veces. Y afortunadamente no ha ocurrido nada en las Ujú, autopistas que con ningún animal. Pero sí me ha tocado y bueno, lo que normalmente ha pasado, por ejemplo, acá han sido ardillas que de repente quieren cruzar sí. la autopista Justo cuando y vas así es. llegando al punto en donde ahí está el encuentro, ¿no? Entre el vehículo y la ardilla. Así es, y bueno, toco el claxon o las luces o algo, bajo un poco la velocidad Ujú, y pues me ha tenido la fortuna de que se regresan, ¿no? No se atraviesan sí. y no tengo en mi conciencia ninguna ardillita. Y también me han tocado aves que pasan cuando yo voy pasando y justamente parece que quieren estrellarse con el auto, pero pues ahí también nada más ha sido bajar un poco la velocidad, Ujú. quizá un poco de forma intempestiva sin que frene, solo hacer un pequeño, una especie de frenado rápido y suficiente para que pasen, ¿no? Yo no sé si esté en sus planes de los animalitos a veces ya lo tengan medido o no sé, pero yo hago eso y sí espero nunca tener un incidente con un animalito chiquito o de los que pueden ser No, o más grande. grandes, ¿no? Porque Sí, pues, debe ser triste que pase eso. porque acá también se ven en el internet muchos videos relacionados con animales que atraviesan y hay choques, sobre todo, creo, con venados, pero Ujú. también puede ocurrir con cualquier otro animal que, pues, ellos están en su hábitat y lo único que Sí, quieren es pasar al otro lado en el bosque y no saben que va a venir un vehículo que viene a toda velocidad, a sí, sí. no sé cuántos metros, no lo ven y ellos se atraviesan, van tranquilamente y de repente
simplemente te estrellas. Entonces hay que tener cuidado. En México también hay lugares donde hay señalamientos para evitar, pues, ciertos lugares donde hay derrumbes, por ejemplo, Sí, o donde atraviesa ganado. así es, también hay lugares donde atraviesan animalitos, sobre todo, por Ujú, ejemplo, recuerdo que en una parte del sur, como entre Chiapas y Quintana Roo, hay zonas en donde justamente te dicen que puede haber animales que de la selva salgan de repente, ¿no? ujú. Entonces, sí tienes que tener cuidado. Yo pienso que pues no estamos exentos de ninguna situación inesperada, pero en medida de que tú sigas las reglas y también estés atento a conducir, pues reduces el riesgo de tener algún incidente desagradable. También ahí en algún momento yo escuché un término que se dice, que se llama conducción a la defensiva, que entonces es cuando tú vas previniendo que las acciones de los otros conductores. Al principio parece ser muy estresante y sí lo es a veces, pero en algunas ocasiones a mí me ha servido mucho para prevenir que yo no tenga un accidente cuando veo algún comportamiento de algún otro conductor, ¿no? Ya sea que está muy pegado a ti o que va zigzagueando o que va hacia un lado o al Ujú. otro, entonces, o que va rebasando de forma con poca precaución, sin las direccionales. Entonces, cuando yo veo vehículos que se comportan de esa forma, mejor dejo que se vayan. Es lo que yo normalmente hago, Sí, ¿no? yo creo que es lo mejor. Si ves que algún vehículo, eh, pues a veces van incluso muy pegados a uno. Sí, Mejor se pasa uno al de baja, lo dejas pasar. De hecho, lo ideal es que solo ocupes el de alta para rebasar y así luego te es. vayas al de baja, ¿no? Sí, así es como debe ser. Solo se debe utilizar para rebasar y volver a tu línea. Sí, Pero pues bueno, son de estas aventuras que se viven en las autopistas. sí, bueno, ya no sé si mencionamos o no, porque llevamos un rato hablando que una de las diferencias fuertes que notamos en las autopistas de México es que hay mucha curva y en las de Canadá hay mucha Sí, recta. sí mencionamos en algún punto, pero lo tocamos rápidamente y sí, es en Ujú, efecto acá, yo al menos en la mayoría de las autopistas que yo he conducido, son mucha recta. Y también sí, tiene su cierto riesgo porque es tan monótono el viaje que te arrullas si tú estás cansado. Entonces también ujú. tiene su riesgo. No es que Ir una, descansado es así es, no es que importante. una autopista recta sea la más segura. Y en México, pues me tocó infinidad de, pues creo que de las más que tienen más curvas hay muchas, pero cerca de la Sí, Ciudad de México, pues me parece que es las de Cuernavaca, ¿no? Creo que sí. es donde está la De hecho, pera hay unas y curvas muy peligrosas y está bien, hasta lo anuncia así como tal, curva así peligrosa, es, ¿no? O te así ponen la es. velocidad a la que debes de reducir para pasar la curva sin accidentarte. Entonces, si tú decides, por ejemplo, si dice que la tienes que pasar a 80 y decides pasarla a 100, pues el riesgo de tener un Sí, accidente mucho, es muy alto. mucho, muy alto. Sí, es muy poca la tolerancia en esas curvas, Ujú, porque hay curvas que tienen cierta tolerancia a la hora de... sí, Esta tolerancia se la da la inclinación que tiene la pista, porque no son así como planas. Tienen una ligera sí. inclinación en contra de la curva, ¿no? Entonces, muchas veces eso es para darle una tolerancia a Sí. la velocidad. Entonces, a veces es una tolerancia pequeña de un Ujú. 5 o 10 kilómetros, pero Sí, si nada más vas, como que si se te pasa tantito, así pero es no como para para que ajustar. digas, me sigo de frente como si nada, ¿no? Sí, entonces así es, pero bueno, Ujú. la verdad que, como lo mencionaba, lo maravilloso de salir a la autopista es único. Y ahorita que estábamos mencionando justo eso de las curvas, yo recuerdo que de los momentos que tengo en mi memoria más increíbles han sido en algunos casos cuando llegaba de la autopista de Toluca hacia Ciudad de México y veía la ciudad y ¿Por qué? a lo lejos, pues Ujú. es relajante, no lo sé, Ujú. en la noche. Sí, sí. No sé, muy bonito, no sé, es una sensación que solamente me ocurrió
cuando pasaba eso o cuando llegaban por Cuernavaca también. O sea, ¿cuál dirías tú que es, en general, de todos los lugares en los que has manejado en autopista, tu autopista preferida hasta este momento? Para manejar, por supuesto, estamos hablando de Uy, esto. pues no, no podría decir una sola. No, No, hay muchas. La autopista esta que está en Baja California es una maravilla, más al lado del mar, entonces, y también cuando vas llegando, por ejemplo, a Acapulco, que se ve a lo lejos el mar, se ve como una gran masa gelatinosa azul que no se desprende, solo se mueve en armonía. Es fantástico, igual que cuando vas llegando hacia Monterrey, parece una ciudad totalmente blanca, ¿no? Yo recuerdo sí, ves que todas las ves, montañas, sí, es muy en medio bonito. de montañas como Ujú. rojizas un poco, no, no sé si Sí, quizá fue mi visión que tenía, pero la ciudad blanca, increíble, o sea, ese es, y el viaje, ¿no? También ahí nos tocó, quiero mencionar como anécdota que estaba esta simulación de una patrulla, no sé si ah, recordarás, sí, que era un letrero como con el tamaño de una patrulla y de un oficial como tomando la velocidad. velocidad Ujú. y era un cartel, ¿no? Un Sí, cartel súper sí, bien hecho, pero todos le bajaban a la velocidad, sí. a todos sí los daba Los ahí como, pinteaba, así es, sí es, pero bueno, sí. pues ese es, Ese es por la autopista que más que así más, es, o sea, lo que te gusta de las varias, autopistas, ¿no? Porque en general, como dijiste al inicio, a ti te gusta manejar sí, sí y es una sensación de disfrutas la libertad. sensación de ir manejando con tu música, Sí, sentir es el una viento en la sensación de ventana. dejar todo atrás, Ujú. ¿sabes? De libertad, de dejar todo y decir, Sí, sí, solo me voy y ya, es muy agradable. sí. Ya nada más para cerrar, háblanos de estos lugares donde te gusta parar a comer, por qué te gustan y específicamente los que están en las autopistas. Pues mira, la verdad es que yo son de los lugares donde más rico he comido y aquí pues no hay mucha diferencia porque acá son cadenas grandes, acá no existen por ejemplo las cocinas económicas, ¿no? Entonces acá en la autopista te paras y te paras en algún local que vende hamburguesas o que vende Ujú. café Los cascrut. o pizzas, sí. Entonces Ujú. algo así, ¿no? Pero sí, ya nos hemos llevado por ahí alguna sorpresa muy agradable que una vez nos detuvimos en un hostal que decía, de hecho nos detuvimos porque vendían chocolate y estaba el hostal bonito, se veía bien, porque la idea creo que no era quedarse, pero buscábamos algo donde comer y llegamos a este lugar y el chocolate creo que es el más rico que hemos probado aquí en Quebec. No sé si te acuerdas, Sí. pero no, no sé si se llamaba algo de Tres Pistolas o No, 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 no no recuerdo fue el ahí. lugar. No recuerdo el lugar, pero bueno, ese es uno de los que aquí podría yo decir, porque el resto pues es comida Sí, muy es que comercial. podría decirse que es comida rápida. Acá Así estos es. lugares se llaman cascrut. Ya hablaremos también en otro Ujú, episodio sobre ellos. así es. Hemos visitado algunos donde la comida está mejor, pero definitivamente estos lugares por la entrada a la Ciudad de México, cuando Así sigues es. todavía en la autopista, son Sí, son como especiales. muy, yo le llamaría caseros. O Así sea, es. la comida Mira, se sabe a comida de se casa, sabe, pero sabe, no sé, a autopista. Algo sabe diferente a sí. libertad, no sé, a vacaciones. Ujú. Yo recuerdo, por ejemplo, hacia Querétaro, se me antojó de hecho. Hay un lugar muy famoso donde venden barbacoa y Ah, consomé. sí. Pero es Nos un, llegamos a parar ahí sí, sí llegamos a juntos. comer ahí Ujú. quesadillas, sopes, guaraches, híjole, no, ese lugar es casi, yo ya lo conocía, pero nos detuvimos ahí cuando fuimos a la ruta del queso, el vino y el arte en Querétaro. Mm. Ese lugar fantástico. O sea, ahí comes, pero Sí, que todos dan ganas de estos quedarte ahí. lugares donde la gente prepara casi casi que desde el nixtamal y los Sí, frijoles, así todo es. así muy local.
El ambiente se siente bastante tradicional, diría yo, tradicional de México. Es muy agradable, es muy rico en su mayoría. Creo que hasta ahorita no nos hemos parado en ningún lugar de estos donde hayamos dicho que la comida no estaba buena. Así es. Y el otro lugar que yo recuerdo mucho es hacia Puebla, justamente hacia Puebla, que en base sobre saliendo de la ciudad y comienza a ver muchas cocinas económicas en un cierto lugar en una cierta altura de la autopista. Sí. Hay hacia los dos lados, pues el espacio para que tú te estaciones, están estas cocinas económicas y ahí también la comida es muy local, muy casera. Ahí te hacen, bueno, yo ahí comí una vez, muchas veces, pero una vez que me acuerdo es que había un platillo que era, creo que bisteces, pero de carne, ¿cómo se llama esta? Tiene un nombre particular, que es como saladita, picosita. No me acuerdo ahorita del nombre, pero sí, ya sé cuál dices. Así es, y esa carne con enorme, o sea, delgadito el filete, pero bien cocido, grande, papas, frijolitos, arroz, y las quesadillas de ahí, no, hombre, los sopes con queso y ya me estoy desviando del tema, pero bueno, es que eso es justamente parte vamos a ir a preparar la comida, lo que vamos a ir a hacer ahorita. Esa es justamente parte de esas maravillas que hay de salir a carretera. Sí. Y déjame decirte de un último lugar. Este fue en un viaje que hice hacia Culiacán. Ahí conocí un lugar en donde comí me paré en un lugar que bueno, no sé si puedo decir el nombre pues no sé, bueno, tal vez nada más. El lugar es, quizás sí sea muy conocido allá, pero lo cierto es que ese lugar en donde he comido los camarones al ajillo más ricos de toda la historia de mi vida. Te lo juro, ahí era como... ¿En qué ciudad? En Culiacán, Sinaloa. En Culiacán. Sí, entonces sí es cierto lo que dijo hace unos días la presidenta. Los camarones de Culiacán, de Sinaloa, son muy buenos, son muy, muy ricos, la verdad que una maravilla. Entonces, pues parte de estas experiencias... No, es que en cuanto a comida no pararíamos de hablar y además, pues la verdad es que nosotros estamos enamorados de la comida mexicana, no sí, así es. No hay comparación. Sí, en algún momento vamos a hablar también de eso. Sí. Porque sí es cierto que aquí también está un poco encasillado el tema, pero también hay mucha comida muy rica. Sí. Pero definitivamente la gran variedad y sabores que tiene la comida, perdón, en la cultura mexicana es, pues por eso es patrimonio de la humanidad, por lo fantástica que es. Pero esa será otra historia. Así es, para no abundar ahorita en eso, porque además ya hay que despedirse de la audiencia por el momento y en otro episodio hablaremos de estos pequeños temas que salen como subtemas del tema principal, que también son interesantes, en los cuales también podemos desarrollar. Sí, así es. Siempre hay algo. Vamos a dejarlos para después. Bueno, pues esto ha sido todo por el chuchoteo de hoy. Muchas gracias. Gracias, Yolo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y nos vemos la próxima. Sí, no olviden seguirnos en las redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify, donde pueden escuchar nuestros audios, descargarlo incluso en Spotify para escucharlo aún sin conexión a internet, o bien en las otras dos redes sociales donde también subimos algunos videos cortos y otras situaciones que nos van ocurriendo que tal vez les puedan ser de interés para pasar el rato. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta la próxima. Sin importar dónde te encuentres, si estás solo o acompañado, rumbo al trabajo, a la escuela o en casa realizando las tareas del hogar, chuchotea con nosotros sobre temas de la vida. Escúchanos, califica y comparte. Un podcast cada día.